En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Que Dios los bendiga a ustedes, a todos, independientemente de su religión, independientemente de su raza, independientemente de cualquier situación, que Dios bendiga su vida. Y Él tiene poder para atender su necesidad urgente, su clamor, su súplica. Tal vez esté en el fondo del pozo o tal vez en el final de la cuerda. Usted ya no tiene a dónde escapar. Quizás el médico le haya dicho que ya no hay solución, que todo lo que la medicina podía hacer ya lo hizo y no hay solución. Pero usted verá que a través de la fe es un poder. La fe es un poder, es el poder de Dios. Y por ese poder, todo se vuelve posible. Jesús dijo, todo le es posible a aquel que tiene ese poder, aquel que tiene fe. Entonces, cuando la persona tiene fe, independientemente de su religión, independientemente de sus méritos, de si merece o no merece, no interesa. Lo que importa es lo siguiente. ¿Tiene fe? ¿Usted tiene fe? ¿Usted cree? Entonces, si usted cree en la palabra de Dios, todo es posible para usted. Vea lo que dice el poder de Dios a través de esta palabra. Dice el texto sagrado, sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas personas hacen penitencias, suben escaleras de rodillas, muchas personas encienden velas, muchas personas rezan, muchas personas hacen de todo para alcanzar a Dios. Pero es la fe lo que agrada a Dios. La fe, esa fe que usted tiene ahí ahora, exactamente esa fe. Y usted debe estar diciendo, pero obispo, ¿usted está hablando conmigo? Sí, con usted mismo. Usted puede ser la persona más pecadora sobre la faz de la tierra, pero la fe está allí en su interior. Es que tal vez esté durmiendo. Avive su fe, despierte su fe. Y su fe traerá a Dios hasta usted, o lo llevará a usted hasta Dios. Ahora, lo que agrada a Dios es la fe. Y es imposible que la persona agrade a Dios sin fe, porque la fe no es una cuestión teológica, sino algo práctico. Cuando la persona cree, ella toma una actitud, ella decide. Y cuando decide de acuerdo con la palabra de Dios, eso es importante, porque la fe no es una fe cualquiera. La fe tiene que estar apoyada en la palabra de Dios, no en la palabra del Padre de Santo, no en la palabra del pastor, del obispo, no en la palabra del padre, del papa, no en la palabra del presidente, no, en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es suficiente y debe ser solo la palabra de Dios. Entonces, cuando usted usa su fe en la palabra de Dios, la palabra de Dios hace que suceda, o mejor dicho, el Espíritu de Dios. El Espíritu de la palabra de Dios lo abraza, viene a su encuentro y hace que suceda aquello que está escrito. Creer, mi amiga y mi amigo, es confiar en que Dios hará exactamente lo que prometió que haría. Eso se llama fe inteligente, fe racional. Es la fe que piensa.
la fe que evalúa, y entonces luego toma una decisión. Entonces, vea lo que dice el texto sagrado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero repito, sin fe en su palabra, porque la fe fuera de su palabra no resulta, no sirve, no resuelve, no hace nada, solo hace que la persona sea fanática. Esa es la realidad. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y no solo que existe, y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces, a través de la fe, nosotros tenemos el privilegio de llegar ante el Altísimo, aún sin merecer, aún siendo pecadores, aún siendo injustos, ingratos, aún siendo rebeldes, no importa. Usted tiene la oportunidad de acercarse a Dios y obviamente recibir sus favores. Pero Él, Dios, exige que usted crea que existe, para que entonces Él se vuelva el bendecidor, el galardonador de su vida. Por lo tanto, esa es la fe gloriosa que Dios ha distribuido para todas las personas, para los católicos, los evangélicos, los espiritistas, los judíos, los musulmanes, para todas las personas, para las personas buenas y las personas malas. Es como el sol. La fe es como el sol. Cuando el sol brilla, vea qué cosa gloriosa. Cuando usted recibe ese calor del sol, de acuerdo con la capacidad, de acuerdo con el ambiente, de acuerdo con una temperatura agradable para el cuerpo, caramba, qué calor placentero, ¿sí o no? Cuando la persona va a la playa y es abrazada por ese sol glorioso. Entonces, la fe es así, mi amiga y mi amigo. La fe nos abraza. Y cuando nosotros ponemos la fe en práctica, cuando nosotros usamos la fe, cuando usamos la fe en la palabra de Dios, entonces las cosas suceden. Por lo tanto, eso es lo que tiene que entender. Usted no necesita merecer, pero tiene que creer. Usted no necesita ser una santita, un santito, un religioso, pero tiene que creer. Porque si no cree, usted no puede acercarse a alguien en el que no cree, ¿no es verdad? Si la persona se acerca a Dios, ella tiene que creer. Y esa creencia es la fe que agrada a Dios. Aunque se te cierren hoy las puertas, aunque no encuentres ya respuestas y te duele el corazón, aunque a tu lado no haya nadie y sientas que solo te has quedado y no encuentras la razón, solo hay que mirar al cielo. Él te espera con brazos abiertos. Él puede sanar toda tu vida. No hay imposibles para Dios.
interior. Nada es imposible para aquel que venció a la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Él quiere sanar tu corazón. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Aunque se te cierren hoy las puertas, aunque no encuentres ya respuestas y te duele el corazón, aunque a tu lado no haya nadie y sientas que solo te has quedado y no encuentras la razón, solo hay que mirar al cielo. Él te espera con brazos abiertos. Él puede sanar toda tu vida. No hay imposibles para Dios. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para aquel que venció a la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Él quiere sanar tu corazón. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para aquel que venció la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Él quiere sanar tu corazón. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para aquel que venció la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Un milagro puede suceder. Mi papá era un hombre muy reconocido, él tenía bastante trabajo, él nos acostumbró a una vida buena. De pequeños siempre íbamos donde queríamos, comíamos lo que queríamos, hasta que él de repente empezó a dejar de tener trabajo. Eso provocó que poco a poco empezamos a tener muchas carencias y eso a su vez fue lo que empezó a provocar pleitos, problemas, incluso miseria en la casa. Llegaba a pelearme a veces con mi papá, a veces con mi mamá. Entonces, todas esas discusiones que se vivían en casa, yo las sentía muy fuerte y me sentí impotente de no poder hacer nada para solucionar lo que yo estaba viendo en casa. Me hice un muchacho sin amigos, me hice un muchacho solitario, un muchacho sin tener con quién hablar. Lo mismo sucedía en casa. En casa yo me encerraba en el cuarto y no salía para nada, no platicaba con nadie. Me empecé a aislar dentro de mí mismo. Todos esos problemas me llevaron a esconderme. En vez de enfrentarlos, me llevaron a esconderme. El momento más difícil fue cuando yo me estaba graduando y iba a tener un reconocimiento justamente por haber tenido una calificación perfecta en ese momento y no poder pagar los pases ni para mí ni para mi familia. Entonces ese fue un momento que a mí me dolió bastante. Fue un momento donde yo sufrí porque decía, ¿cómo es posible que siendo el alumno más reconocido no pueda ir a mi propia ceremonia de reconocimiento?
Entonces ese fue un momento donde a mí me marcó bastante. Me sentía totalmente impotente ante esa situación. Una noche mi mamá estaba viendo la televisión por la madrugada, ya que tanto ella como yo teníamos insomnio. Entonces fue ahí donde apareció el programa de la iglesia. Fue ahí donde vimos un rayito de esperanza. Decidimos acudir en familia a la iglesia, al centro de ayuda. Y fue ahí donde desde el primer día los dos empezamos a dormir. Desde el primer día empezamos a sentir nuevas fuerzas. Empezamos a sentirnos con fuerzas renovadas para luchar. Empezamos a sentirnos con esperanza de que podíamos cambiar, de que nuestra situación realmente podría mejorar. Conforme fuimos participando de las reuniones de la iglesia, empezamos a notar cambios en el hogar. Ya había más paz, había tranquilidad, ya podíamos dormir. Eso fue generando en mí una confianza. Yo logré salir adelante, logré el reconocimiento no solo de mi familia, sino de amigos, de allegados a mí, que me decían, bueno, ¿y tú por qué estás saliendo adelante mientras todos estamos retrocediendo? Al escuchar hablar del Espíritu Santo, yo decido buscarlo. Lo primero que empecé a tener yo fue convicción, confianza en mí mismo, de saber de que yo también puedo lograr lo que otras personas han logrado y cosas aún más grandes. Yo creo que si yo no tuviera el Espíritu Santo y tuviera esas bendiciones, ya las hubiera perdido, las hubiera malgastado en vicios, en cualquier otra situación irrelevante para mí. Entonces, por eso yo estoy muy agradecido con Él, porque si no fuera su sabiduría, si no fuese su entendimiento, yo no hubiera llegado hasta donde he llegado el día de hoy. Me diste luz, a mis tempestades diste calma. Cuando derrotado me dejaron por el suelo, con gran amor me levantaste. En la oscuridad me diste luz, tempestades diste calma. Cuando derrotado me dejaron por el suelo, con gran amor me levantaste. Desperté con tus cuidados, entre algodones vendado, y tu voz que me decía, por fin te encontré. Ahora sé que tu amor me sostiene si caigo, que tú nunca me dejas si fallo, pues tu misericordia alcancé. Ahora sé me diste luz, a mis tempestades diste calma. Cuando derrotado me dejaron por el suelo, con gran amor me levantaste y desperté con tus cuidados, entre algodones vendado, y tu voz que me decía,